Buenos días, buenas Buenos, tardes, buenos días, buenas Leonardo. noches, buenos días, Natividad. Pues aquí estamos con Natividad en mi experiencia como escritora, en este caso, mi experiencia como escritora, Natividad Ballesteros. ¿Qué tal, Natividad? ¿Cómo estás? Pues muy bien, soportando el calor como buenamente se puede ahora mismo, pero bien. Muy bien, 23 de julio 2026, 11:35 de la mañana, Natividad desde su domicilio, yo en Cádiz. ¿Tú desde dónde estás, Natividad? Pues yo soy de Albolote, de un pueblo de Granada. Ah, muy bien, no estamos tan lejos, no estamos No, tan lejos, no, estamos los no dos estamos tan en lejos, ¿no? Andalucía. Sí, Muy bien, muy bien. Pues Natividad está aquí, nos acompaña, ella es una escritora granadina, es autora de Un reino a espada, es la primera entrega de una saga fantástica en ambos sentidos de la palabra que se llama La Reina Bruja. Natividad comenzó a dar forma a esta historia en 2006, mientras sí. estudiaba la Escuela de Arte de Granada. Eh, ¿Cómo puede ser que desde 2006 y prácticamente la sacas el año pasado o este año, Pues, 2026? pues realmente tiene historia porque en verdad hubo una edición previa a esta. Hubo una edición anterior en 2014, me parece que fue, con otra editorial diferente, con la que hubo una serie de dificultades, de problemas y al final, pues nada, tuvimos que esperar a un juicio para recuperar los derechos. Claro, como era una saga además, teníamos ese problema. Hasta no recuperar los derechos del primero no podíamos ir a ningún otro sitio a presentar la obra para publicar el resto, porque no era absurdo. Con lo cual se demoró. Hubo gente que se quedó esperando el segundo libro con muchas ganas y que ahora ha vuelto a adquirir la nueva edición para que ya esté todo igual y actualizado. Ajá. Entonces, a ver, pero tú Y ya, también eres rolera como yo. sí, sí. Y Todo esto viene de los todavía mundos. seguimos, todavía seguimos Todavía roleando, seguimos. Yo todavía tengo, yo seguimos tengo con... ya, voy para los 50 y el otro día Sí, estuve dirigiendo una partida a unos colegas que me sí, insistieron en que me currara una partida así tipo dungeon y demás. sí, Y me curré una especie de mundo y tal, y fui creando una aventura en un mundo más o menos ideado por mí, inspirado un poco en Hombre Lobo el Apocalipsis, sí, La llamada de Chulú, en Dungeons and sí, Dragons y todo esto de sí, fantasía medieval. ¿Tú cómo sí. nace tu historia? Pues mi historia nació siendo yo adolescente y con mi primera pareja, que en aquel entonces era mi novio. Nada, empezó como una pachanga, realmente no fue... Yo siempre he tenido muy mala suerte con los dados, siempre me salían tiradas muy bajas, entonces en la hoja de los fichos de personajes me salían unos personajes malísimos y fue una cosa de esta de, mira, no voy a tirar ni dados, me voy a hacer un personaje, entre comillas, para hacer lo que a mí me dé la gana y solamente vamos a pachanguear, es decir, a hablar, a presentar situaciones y ver de qué manera se podría comportar el personaje y cómo haría, ¿no? Y sobre la idea de una niña con unos poderes un poco rotos, surgió la protagonista porque a medida que yo fui planteándome situaciones y pensando, oye, pues esto está chulo y tal, hubo un momento en el que la cosa se puso tan interesante que me apeteció muchísimo escribirlo para que no se me olvidara. Yo ya había escrito muchas cosas siempre desde niña en el colegio, las redacciones, bueno, como era además colegio religioso, siempre me escogían para hacer la munición de entrada, para el no sé qué de la misa, para el no sé qué, todas las cosas esas las solía escribir yo. Y nada, pues cuando quise acordar tenía como 4 capítulos y yo no sé cuántas páginas y nada. Y al final pues salió la primera novela y me di cuenta, yo pensaba, digo, bueno, esto en un libro a lo mejor, quizá dos, al final han sido 5, pero no porque le haya metido morralla. O sea, no tiene relleno. Es que realmente la historia pedía ese desarrollo para poder explicar bien el mundo y determinadas situaciones, determinados conflictos. No podía ser, como se dice aquí, hay una expresión que se dice patá, mulo, niño muerto. No sé si la he escuchado alguna vez. No, 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 aún no. pues eso, Creo que no, pues vamos. eso es un dicho bueno, es muy rápida la anécdota. Tuvieron que mandar un telegrama
¿vale? Cobraba como antiguamente se cobraba por palabras, pues se quedaron a cargo de Ujú. un niño, le pegó una patada a un mulo y lo mató. Entonces al final fueron acortando tanto el mensaje que lo que le llegó a los padres fue patá, mulo, niño muerto. Entonces en mi familia se utiliza esa expresión cuando ya has acortado tanto que, vamos, que te has pasado de la raya. Y al fin, Recortando. sí, recortando. Entonces, la historia no tiene paja. Yo creo que tiene un ritmo muy bueno. Por lo menos, la gente cuando ve lo que es el volumen de los ejemplares se asusta un poco porque son pues 500 y pico, casi 600 páginas, ¿vale? El último tendrá unas poquitas más aproximadamente, entonces no son finitos, no son una novela que se lea en un rato de 300 páginas, pero sí como constantemente están pasando cosas, eventos y va rápido, se lee, se lee muy fácil, la gente pues, sí tarda menos de lo que piensa en ventilársela, o sea que eso para mí pues, es muy satisfactorio, porque quiere decir que no me pongo demasiado espesa a recrearme con detalles. A ver, depende de lo que te guste. Hay personas que les gusta mucho sumergirse en, yo que sé, en el lore o en las descripciones de escenarios, de ambientación. Me gusta recrearme más en la parte sensorial, en la parte de lo que está sintiendo cada personaje. Ahí es donde a mí me parece más interesante y no tanto a lo mejor, pues yo qué sé, pues tirarme 10 páginas describiendo cómo era el árbol, los nervios, la corteza, el musgo y eso a mí personalmente como lectora me aburre un poco más cuando se pasan con detalles arquitectónicos y bueno, sí, que me ubiquen me parece bien porque no puede estar flotando, los personajes no pueden estar en el mundo flotando, tienes que darles contexto, pero esto ya va un poco en el gusto personal de cada uno y a mí me gusta en ese sentido ir un poquito al grano. Luego me recreo en otras cosas, ya dependiendo de la persona le gustará más o menos, pero más o menos así es como, como voy desarrollando. Muy bien. Entonces tú escribes la primera, pero no sé si tú ya tendrías en tu cabeza el resto de volúmenes que has escrito, Sí, porque sí. ¿cuántos volúmenes son en total? Háblame un poquito de Pues ellos. la saga son cinco libros y están ya escritos, los cinco. O sea, de hecho, el segundo volumen de la saga teníamos previsto que saliera para octubre, ¿vale? Ujú. Pero probablemente va a haber un retraso por circunstancias personales. Estamos esperando a que mi correctora de estilo había tenido una serie de problemas y bueno, pues se va a demorar un poco la corrección. Así es que es posible que salga para primavera del año que viene. Para la feria del libro, más o menos me imagino, o para Navidades deberíamos de tener la corrección ya hecha, o sea, para el año que viene. Pero que la intención es ir sacándolo lo más rápido, entre comillas, posible, contando con el tiempo que lleva lo que es la corrección, la edición, hacer las ilustraciones, porque va con ilustraciones también interiores, además de la portada y eso. Y claro, lleva un tiempo toda esa parte. Pero sí, están todos escritos ya, gracias a Dios. Cuando publiqué el primero, de hecho me parece que tenía hasta el tercero escrito y había empezado con el cuarto, pero bueno, la cosa se cortó. Y luego ya por circunstancias personales mías, un divorcio de por medio, luego rehice mi vida, decidí ser mamá, ahora tengo tres peques, de mellizos de 4 y niña de 6, entonces pues también me cuesta trabajo encontrar Está entretenida, Natividad. muy entretenida. De hecho, la gente me pregunta, ¿y cuándo escribes? ¿Cuándo? Pues cuando se acuestan los niños y hemos Cuando terminado, duermen, cuando duermen, yo no duermo. tú en vez de dormir te pones a escribir. Correcto. Hasta las 2 las 3 de la mañana, luego a las 7 estás en pie, que no sabes cómo aguantas, pero bueno, no puedo sacarlo de donde puedo. Pero es verdad que cuando sientes la necesidad de hacer este tipo de cosas, eso depende de la persona. Hay gente que necesita hacer deporte porque los desestresa y es que es una necesidad como respirar. Para la gente que somos creativos, yo creo que enfocado a lo que sea,
bien al dibujo, bien a la escritura, o es una necesidad que tenemos. Y yo ya llevaba, antes de retomar el proyecto, llevaba bastante tiempo con todo parado. Además, para mí fue traumático, porque la verdad es que a la gente le estaba gustando mucho la historia, fue como empezar a hacer la bola de nieve y de pronto frenarla completamente. Y yo tener que olvidarme literalmente de absolutamente todo el proyecto porque se me encogía algo por dentro que no podía, tenía que olvidarme. Y nada, y como te digo, por necesitaba volver a retomar un proyecto que fuera mío, algo que fuera solo para mí, no solamente ser mamá, trabajar, hacer las cosas de la casa, necesitaba algo para mí. Y un día me lié la manta a la cabeza y dije, mira, que voy a retomarlo. Y ya que ya sí teníamos los derechos, lo habíamos recuperado y demás, digo, mira, están pequeños los niños, pero tengo que empezar a hacer algo ya. Así es que, y nada, y aquí estamos, dando guerra. Claro, cumplir una ilusión a fin de cuentas, Sí, porque claro, tener hijos, sí, pues bueno, de alguna manera también es una ilusión sí, sí, vital, pero una ilusión literaria un poco más por debajo de lo que es las circunstancias vitales, sí, ¿no? De cada persona, como pueden sí. ser comer, vivir, Mira, reproducirse, ¿no? Como se suele decir, al final tener sí, hijos y tener luego hijos te alimenta el la alma. ilusión, ¿no? Tener hijos te Exacto. alimenta el alma, pero perdón, te alimenta el corazón. Lo que te alimenta el alma es escribir, lo que quería decir. ¿Vale? Tus hijos te tocan en un nivel diferente, pero te anulan un poquito como persona, porque son tan absorbentes, necesitan tantísimo tiempo que llega un momento en el que tú mismo te saboteas y eso, y te vuelcas solo en ello y acabas, y luego aparte, como físicamente estás reventado, pues no te queda al final del día ganas de nada. Y llega un Claro, claro. momento en el que eso te pasa factura. Llega un momento en el que hay algo dentro de ti que dice, no, necesito comer, pero de otra manera. Eso por lo menos es lo que me Sí. pasa a mí. A cada persona le tendrá unas circunstancias diferentes, pero siempre he sido muy creativa, siempre me ha gustado imaginar muchas cosas y bueno, y no me puedo estar quieta. Este como este, el proyecto de la saga de la Reina Bruja ya terminó. De hecho, me dio un bajón cuando acabé de escribir la traca final, que tenía muchísimas ganas, y dije, ay, pero qué pena, ya se me ha acabado, ¿no? ¿Qué va? Bueno, nunca se sabe, ¿Qué nunca se va? ¿Qué sabe. va? Lo mismo de ahí, gusta un personaje cualquier cosa y nace un spin-off. Ya el mundo Sí, lo sí, tienes escrito, ¿no? Lo importante es el sí. world building, el lore No, del que sí, tú sí. hablabas y todo lo demás. No, de hecho, imaginé una secuela, pero enfocada más juvenil. Porque a Ajá. pesar de que esta primera novela lleva un poco a confusión, a error a algunas personas, de hecho, la estética la hemos querido cambiar un poco porque la edición antigua aparecía, la portada nos la hizo Belén Ortega y era más comiquera, ¿vale? Era Ujú. más tipo anime, como dibuja ella, y estaba muy chula, pero había mucha gente que pensaba que era un libro para, pues, para chicos de 12, de 11 años, y esto es un Green Dark, entonces no... Sí que yo creo, lo considero de acceso, porque no llega a ser una cosa ya muy heavy, o sea, para alguien que se quiera iniciar tanto en la fantasía como, a ver, que no está dulcificado, es un mundo que tiene su crudeza y que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero los personajes no están idealizados, son un poco grises, cometen errores, tienen que rectificar y a mí eso me gusta mucho y un poco es lo que escribo. En todo lo que escribo no puedo escribir nada así muy convencional porque, como te digo, cuando terminé esta saga me puse a pensar en algo más juvenil. Eh, y sí que tengo ahí, no está terminado, pero sí que ya uno de los tres está terminado, el segundo está casi. Y luego entre medias me puse con otra saga de vampiros, pero bueno, como decía mi marido, No dice, perdió el tiempo, ¿no? no pierdo el tiempo, ¿no? Pero mi marido me lo dice, hay que ver, dice, Entre mira, biberón y biberón, escribe tres no, o ya cuatro biberones páginas. no, gracias a Dios ya no. Ya con 4 años ya hemos terminado, pero sí hemos estado mucho tiempo. Pero que teniendo elementos que podría utilizar para hacer algo más comercial,
pues normalmente me salen cosas que no. Pues dice, tienes vampiros, tienes escenas íntimas y tal, que ahora se lleva mucho que si el romantasy, que si el dark, que si el spicy, y me haces una novela rollo psicológica más que de vampiros, como el blanco y el negro, el rojo y el negro, perdón, y no sé qué, y yo, bueno, digo, es lo que me sale. Y con esta saga, pues sí, pues la protagonista es una niña de 12 años y claro, tiene en ocasiones puntuales, tiene algunos comportamientos que son acordes a su edad, pero que hay gente que dice, bueno, pero es que hay veces que hace cosas como de más adulta y tal. Bueno, lo primero es que estamos hablando de un contexto medieval, aunque sea fantástico, pero en el medievo los niños no eran niños, eran adultos pequeños. Realmente no había ese Sí, sí, sí. concepto de hay que ser más suaves, más blanditos con ellos. La verdad es que se hacían bastante burradas. Entonces, Mm. teniendo ya eso en cuenta, partiendo de ahí, pues claro que va a tener momentos en los que la inmadurez propia de su edad va a salir a flote, pero de base va a tender a comportarse un poco más como una persona adulta, porque además las circunstancias lo requieren. Y si quieres sobrevivir, básicamente no te queda otra. Entonces, claro, Sí, pero sí. a algunas personas les desconcertaban ver una niña en la portada y, ay, pues esto es pues para mi niño digo, bueno, a ver, que hay cosillas, en el primero un poco menos, porque es el inicio, no es que sea más suave, porque pasan también cosas gordas, pero es verdad que a medida que la saga se va desarrollando, se va recrudeciendo y se van tocando temas pues que son bastante, bastante duros. Para mí a mí me resultan duros. De hecho, en esta primera novela, sin hacer spoiler, pero se toca un tema acerca bueno, de las consecuencias de cuando tú tomas una decisión, como por ejemplo es matar a alguien a sangre fría, porque no es lo mismo en un arrebato, en defensa propia, que ordenar la muerte de alguien y asistir a ella, un ahorcamiento, un ajusticiamiento público, ese tipo de, ¿y luego qué? Y luego ya, una vez que has dado el paso, ya de ahí no te puedes desdecir. Con lo cual, y eso tiene unas consecuencias, no solamente a nivel político o en tu entorno, sino también morales. Te va minando un poco. Y bueno, pues esos temas yo considero que no son para niños. No, un chaval de 12 años, pues a lo mejor eso, a mí que me importa esto, ¿no? Le gustará la parte a lo mejor de acción o cuando es más amable, pero determinadas cosas no las va a apreciar. Y bueno, y a lo largo de toda la saga hay otra cosa que sin ser muy pesada, a mí me gusta meter un poquito, que es el tema del planteamiento de batallas, lo que es la estrategia. No soy esgrimista, pero me gusta informarme y bueno, de hecho hicimos una presentación hace no mucho en un instituto de aquí de Granada y hicimos una colaboración con la Sala de Armas de Granada, que ellos hacen representaciones de esgrima medieval y bueno, chulísimo. Yo es que disfruto como una enana, me gusta mucho, mucho. Entonces soy quizá una autora no atípica, porque a lo mejor hay más mujeres que le gusta mucho esto, pero sí que es verdad que por lo que me comenta la gente, parece que las mujeres nos enfocamos un poco más en lo emocional y en la parte más sentimental, de ahí pues el romance, que la mayoría son autoras, y a mí, sin embargo, me interesa, sí que hay, porque algunas personas me lo preguntan, pero ¿no tiene nada de romance? Sí, sí hay romance. En El Señor de los Anillos, por ejemplo, sí que hay romance de fondo por parte de algunos personajes, pero no, la trama no gira en torno a ese romance. ¿Te puede enriquecer la trama? Sí, pero no es lo más importante de la historia. Entonces, tiene de todo, pero que a mí me gustan las tortas, me gustan las batallas, me gustan otro tipo de cosas. Y mi marido me lo dice cuando lo estábamos leyendo.
no, no me acuerdo, me parece que fue ya con el cuarto, el quinto libro, me parece que fue con el cuarto. Y dice, ¿te puedo decir una cosa sin que te siente mal? Digo, sí. Sí, que pareces un tío escribiendo, salvo, digo, vale. Bueno, sí me lo tomo como, entiendo cómo me lo estás diciendo. Sí, sí, porque hay muchas veces que te pones a describir cosas que con una cantidad de testosterona y de una manera, pues que un hombre yo creo que se puede sentir muy identificado con lo que escribe, aunque no lo parezca, pero luego, sin embargo, tienes, como eres mujer, pues luego tienes momentos y situaciones que a un hombre no se le ocurre recrearse a lo mejor en eso y describir ese detalle. Entonces, tienes un equilibrio que está guay. Bueno, de todas formas, mi marido es mi marido, ojo, es muy crítico, ¿eh? Es, Ujú. es muy exigente él también con lo que lee y es bastante pejiguero, pero me sirve de ayuda porque también me mete caña y si hay alguna situación, alguna cosa que esto me chirría un poco, esto tal, pues me hace darle otra vuelta y intentar que sea lo más coherente posible. No te escucho. Pues muy bien, muy bien. Sí, No, comentarte que, a ver, ¿podrías leer la sinopsis, enseñar la portada? sí, aquí tengo, no sé si se ve bien, sí, ¿no? Sí, se ve, se ve, se ve, se ve. Perfecto. Un reino a espada. Un reino a espada, se llama el primer libro. La sinopsis es muy larga, puedes hacernos un No, resumen o puedes no, leerla. la leo rápido. Quien rete al Muy bien. soberano y venza será proclamado rey en Astra. Pero nadie se atreve a desafiar a un regente que ha llevado al país al declive, mientras el próspero reino vecino de Capri amenaza con expandirse. Todo cambiará con la aparición de Yami, una niña de extraordinarios poderes y sobrecogedores ojos violeta, cuya inesperada coronación sacudirá los cimientos del reino. Deberá sobrevivir en un mundo donde despierta el rechazo y la magia está casi extinta, y luchar contra el sobrenombre de reina bruja mientras ahonda en el misterioso destino que la guarda. Ya, tampoco nos enrollamos mucho, pero Muy bien. ahí queda la cosa. Bueno, y yo te quiero preguntar, porque como rolera, yo Sí, quería saber, porque nosotros hemos vivido los momentos más intensos del rol, sobre todo en España, ¿no? En sí. Estados Unidos y en otros países anglosajones el rol pues tuvo quizás un auge anterior incluso al que nosotros pudimos vivir. Mm. Eh, yo te quería preguntar, ¿rompemos una lanza por el rol? ¿Qué tipo de virtudes tiene? ¿Tú te Ay, has visto en algún momento yo que estoy muy a favor. el rol A mí me encanta. no funciona? Sí, sí, sí. A mí me encanta. A ver, yo tengo 42 años y para un adulto promedio pensará que qué demonios estamos haciendo, ¿no? Porque estamos como jugando, como cuando eres niño, de pues yo soy no sé quién, pues yo soy no sé cuánto, pero es que lo primero, te relacionas con gente, ¿vale? Normalmente, porque si quedas a jugar a rol, puedes jugar con extraños, pero normalmente sueles quedar con amigos. Desarrolla tu imaginación. Tienes que, el máster te plantea situaciones en donde tú tienes bueno, pues que salirte a veces por peteneras y a veces ponerlo en, en aprieto al pobre, a nuestro máster. La verdad es que a veces yo hago cosas que no se espera. De hecho, en la partida que estamos jugando ahora, no me preguntes por qué, pero llevo un orco mago. O sea, ya con eso te puedo decir todo, es complicado. Y, y no sé, a mí me parece que es una actividad que todo el mundo, nosotros que siempre, además del rol, hemos sido muy de jugar juegos de mesa, jugar a Magic, todavía jugamos de tanto en tanto, o sea que es que nos gusta, no lo podemos evitar, somos friki, o sea que sí, muy a favor del rol. Además, yo estoy jugando ahora más a rol que en toda mi vida. Porque cuando estaba en el instituto, pues por determinadas circunstancias también familiares, yo no pude jugar prácticamente a ninguna partida cuando estaba en el instituto, se me quedó la cosita y ahora que soy ya mayor, que conservo a algunos de esos amigos del instituto que también se quedaron con las ganas, pues bueno, pues ahora ha surgido la posibilidad
también robando ratitos porque no tenemos tiempo. Quedamos a las 10 de la noche cuando se han acostado los niños y ya pues hasta las 2, las 3 de la mañana, como quien dice ahí, un grupo muy típico eso. sí, sí, Y un las grupo, papas sí, sí, y los sí, todo, refrescos y todo, los dados. todo, todo. Y nos tiramos allí pues, hasta que el cuerpo aguanta y vamos retomando cuando podemos. Así que sí, yo creo que es una actividad muy saludable. No, no sé, a mí me gusta. ¿Podría decirse que fue el impulso para tu escribir, para tu convertirte en escritora, el rol de alguna manera? No, casualmente el personaje que yo imaginé para esa pachanga terminó gustándome y al empezar a desarrollarlo ya empecé yo a ver ahí una historia y una idea que quería escribir. Pero no, antes de eso, antes ya de jugar a rol, recuerdo de haber escrito, no sé si fueron cuatro libretas rellené, de estas de Gusanico, escribiendo una historia pero súper rápida ahí a mano para compartirlo con los compañeros de instituto. Y cada día les llevaba, mira, que he escrito esto. O sea, no. Siempre me ha gustado, como te digo, es que he sido siempre muy creativa. Siempre he estado inventando Ujú. cosas. Hasta recuerdo, después de ver la película de Parque Jurásico, hacer un juego de mesa interactivo con, yo qué sé, con el casete, con la música, para mover los muñequitos por un... En fin, sí, la verdad es que siempre he tenido mucha imaginación y no, no ha sido el rol el que me ha empujado realmente a escribir, pero concretamente con la historia de Yami, sí que ella nació de una idea de personaje para una no partida de rol. Muy bien. El Yami, de hecho, vive en un mundo que de alguna manera la teme y a veces, pues, incluso se ve Sí, rechazada por él, ¿no? es una putada, porque el mundo donde ella vive es fantástico en el sentido de que no existen los reinos ni los continentes que yo he inventado, pero es un contexto medieval perfectamente normal. Y no tiene, sí que hay magia, pero son elementos muy puntuales y para la gente realmente que aparezca, imagínate un mago de pronto tirando petardazos, eso es como ver, ¿qué te digo yo? A Jesucristo caminando sobre la agua, ¿vale? Es algo completamente inusual. Claro, entonces, ¿qué le pasa a ella? Ella ya tiene un condicionante físico que llama demasiado la atención, porque ella tiene los ojos de color violeta, un color completamente inusual y que no tiene nadie. Y entre eso y la magia que parece que puede hacer, llamémosla magia, esos poderes que ella tiene, pues eso le vale el sobrenombre de bruja, inspira el temor en todo el mundo, el rechazo y que no se fíen de ella. Entonces, la mayor lucha que va a tener la protagonista va a ser a lo largo de toda la saga justamente luchar contra eso y contra el destino que le aguarda, que ni ella misma sabe todavía. Por Ujú. qué, ella no sabe por qué tiene esos poderes, no sabe cómo, a qué destinarlos, ni que tenga ninguna misión, ni que cumplir ninguna función. Con lo cual, también va de ese la saga va de ese descubrimiento. Perfecto. Hablas de bruja, ¿no? La reina Sí, bruja, que es sí, Yami. sí es como la Eh, llaman, sí. bueno, es una palabra un tanto que adquiere un Peyorativa. tanto de sentido peyorativo, Sí, tétrico, de miedo, sí, fea, ¿no? Una palabra fea, la sí, bruja sí, siempre es fea, ¿no? Normalmente. sí. Entonces yo pregunto, ¿qué es para ti la palabra bruja semánticamente en tu obra? ¿Cómo la describirías tú, la palabra bruja, para ti, viendo la emocionalidad y lo que tú sientes por Yami, y luego que la llamen bruja? A ver, la llaman bruja por lo que hemos comentado. Ella realmente, evidentemente no es una bruja, ¿vale? No hace hechizos ni... pero en la cabeza de la gente sí que ella se ve como algo negativo por todo eso por esos poderes, lo que te digo. Entonces, a mí, honestamente, me da pena que la pobre tenga que sobrellevar esa carga durante toda la novela, pero es que me parece imprescindible. Yo, mis personajes suelen sufrir mucho, les doy mucha caña.
Eso sí. Ujú. Pero bueno, es necesario porque creo que eso crea situaciones y personajes maravillosos que luego te tocan el corazón. Es ¿Y qué es que lo que surgió primero, Nati, de lo que es la obra? ¿El personaje de Yami, el reino en sí, todo primero el lo que es el personaje. conflicto con Capri? ¿Qué No, es lo que surgió primero surgió exactamente? el personaje, luego hubo que buscar una justificación, ¿vale? Porque la partida se inició pues con una niña con una serie de poderes muy bestias que se plantaba delante de un rey y se lo mataba y se coronaba reina. Entonces, hubo que buscar una justificación para eso. ¿Por qué la aceptan en...? ¿Por qué la gente la acepta, no? O sea, mata al rey y ya todo el mundo se pone a servirla. A una niña que aparece de la nada, que tiene ojos sobrenaturales, que ha matado al rey, que tal. ¿Por qué no se ponen en contra de ella, intentan eliminarla, no? Y a raíz de eso apareció lo que es todo el resto de la historia. Incluida, pues, en este reino hay una ley que es la ley del escudo, mediante la cual si tú retas al soberano en justo lance y lo vences, te coronas rey. Entonces eso ya da pie a que ella se plante delante de él. Claro, es poco usual porque se presume que lo que se debería plantar delante de un rey para reclamar ese derecho a retarlo sea otro noble o no un hombre. Y sin embargo aparece una chiquilla de noche, harapienta, y reclama la corona. Y claro, eso es completamente inusual, pero la ley del escudo se crea para que se entienda también esa situación y en torno a ella ya se va. Claro, poco a poco me iban surgiendo las dudas. Bueno, ¿y la gente la acepta? Pues no, no la puede aceptar de golpe, pues tiene que haber ahí como una especie de rebelión por parte de los nobles, porque si no, no tendría sentido, ¿no? De eso llega aquí la tipa esta, que de alguna manera también está mancillando esa ley, porque eso de injusto lance, pues si la gente no usa poderes y esto es un combate singular a espada, no ha sido tan limpio, ¿no? Hay gente que puede pensar, pues está hecho trampa, eso no, esto es un demonio, esto es una bruja, esto es indigno, ¿no? De llevar la corona de, además eso es un reino muy orgulloso, la gente del reino son muy orgullosas y no lo van a aceptar eso tan fácil. Entonces ella poco a poco va a tener que ir luchando contra eso y entre medias, claro, surge el conflicto político que va a ayudarla, aunque en principio la mete en un embolado, todavía me acuerdo, la ayuda justamente a que la gente del reino al que en el que ella ha reclamado esa corona la termine aceptando. Porque el reino vecino ha ido anexionando territorios durante muchos años y tenían el punto de mira desde hace mucho tiempo al reino de Astra, que es donde está ella. Pero bueno, por el rey anterior, el rey anterior estaba ya en declive total, o sea que eso era inminente que el reino vecino quisiera anexionarlo, solamente que ya llega en el momento clave para meterse en mitad de todo el fregado. Y claro, y Ujú. cuando el rey vecino, tiene noticias de que de pronto ha llegado una muchacha inexperta, que se ha coronado reina de tal, se frota las manos y dice, esta es la mía, ya no me espero más, ya voy ahí a saco y monto una guerra. Y claro, Ujú. eh, ella tiene que, de pronto se ve liderando eso, o sea, liderando un reino que no la traga, de momento, porque las circunstancias, a ver, al rey que muere no era muy querido. Eso se deja claro. Ya llega un momento, la gente estaba un poco harta, pero bueno, podía haber llegado otra persona a retarlo, ¿no? Y haber sido algo más convencional, haberse coronado un rey de forma normal, que después lo hubiera defendido el otro rey, no sé. Que llegue esta bruja de pronto ahí a liderar todo eso en el peor momento posible, pues la gente piensa, nada, nos vamos, vamos a ir para el otro A barrio, pique. pero rápido. O sea, es Me como pregunto yo, porque tú empiezas a escribir esta historia con veintipocos años. Después, pues bueno, van viniendo unos devenires que hace que la recuperes y puedas publicarla de nuevo hace poco, sí, hace sí, unos años. Y la cuestión es cómo, esto es para los jóvenes escritores, ¿no? sí. ¿Cómo un proyecto tan faraónico como 5 volúmenes de 600, 700 páginas
Mm. a ti se te estructura en la mente. ¿Cómo llegas tú a estructurar cuáles van a ser cada uno de los volúmenes desde un primer instante? Y entiendo que habrás tenido que hacer cambios, ¿no? Sobre la marcha, porque hubiera cosas que no funcionaban o Sí, tuvieras que meter algunas escenas o pueblos sí. o incluso momentos Sí, que sí, no he contaste. tenido, he tenido que, pues mira, lo primero de todo, para la gente que quiere empezar a escribir, yo le daría, vamos, no es un consejo, pero esto es como todo. Hay que empezar. Antes de empezar una tarea, la que sea, imagínate, tengo que limpiar la casa, tengo no sé cuántas habitaciones y tal. Al principio se te hace todo un mundo, pero cuando ya has empezado, cuchi, ay, bueno, pues ya he hecho el aseo de abajo, ay, bueno, pues ya una cosa hecha, me queda menos. Pues escribir es exactamente igual. Cuando tú, ¡ay, Dios mío, un libro! Voy a escribir un libro de no sé cuántas páginas, qué barbaridad. Pero si tú te lo planteas como, quiero, hoy me estoy imaginando, porque yo siempre imagino mucho, vivo mucho primero la escena, pero vivirla casi como si fuera una interpretación de una partida de rol, ¿vale? Conmigo misma. Interpreto yo sola, me contesto, me hago mi diálogo y me imagino la escena que me apetece sentir o ver, visualizar ese momento y digo, ¡ay, qué chulo está esto! Vale, pues me apetece escribir esta escena. Y entonces escribes ese fragmento y cuando tú vas uniendo un fragmento, otro fragmento, otro fragmento, otro fragmento, de pronto dices, Cuchi, tengo un capítulo. Claro, lo que tú dices de ahora, el tema de la estructura, porque claro, tampoco puedes ir escribiendo al tuntún. Había una cosa que me da mucho coraje de muchas series que hemos visto que nos han empezado gustando y de pronto es como que han empezado partiendo de una idea muy buena, pero no sabían cómo iban a terminar. Y como no sabían cómo iban a terminar, pues de pronto empiezan como a enrollarse de una manera y al final es un desastre. Yo no puedo escribir así. Yo tenía muy claro, yo cuando escribo tengo muy claro el inicio, más o menos sé de lo que va a tratar y sé cómo va a terminar. O sea, yo al final lo tengo siempre muy claro. Luego puede haber detalles, pero lo tengo claro. Y entonces, claro, luego es más fácil porque así yo sé, pues vale, pues desde aquí hasta aquí van a pasar esta serie de acontecimientos, luego desde aquí hasta aquí cuento otro y dependiendo de lo que vayas a contar, pues sí, hay veces que a lo mejor no pensabas que te fuera a salir, yo qué sé, un fragmento más grande explicando, pues me pasó con el cuarto libro, que hay barcos y cosas de esas que en la revisión se me quedaba un poco pobre en alguna y amplié un poquito más el desarrollo de algunas cosas y de mundo y tal, pero al final el esqueleto más o menos lo tienes que tener concebido. Si quieres saber hacia dónde vas. Esto le llaman que hay escritores que son brújulas y otros que son mapa, ¿verdad? Se habla ahora mucho de eso. Bueno, pues yo sería mapa, porque eso de ir así como a ver a dónde me lleva el viento no puedo, no me gusta, porque si en un momento dado se me corta, o yo qué sé, o algo deja de tener sentido, aborto la idea. Entonces ya todo lo previo no me sirve. O sea, yo tengo que Yo saber a dónde. soy, yo tengo que reconocer que soy bastante brújula y Sí, yo me siento a escribir con 4 o 5 ideas y me sí, dirijo, sobre todo si tengo una al final, si sé el final, sí. me Eso es voy lo que me dirigiendo, me refiero voy yo. dirigiendo, me voy dirigiendo y al final consigo llegar a la meta, Sí. pero su punto me cuesta también porque hay veces, es lo que Que no digo yo, ¿no? sabes. Las escenas bisagras, las escenas en las cuales tienes tú que meter un poquito de paja para que ese adobe y todo Sí. vaya quedándose asentado, Mm, pues ahí es donde creo yo que les cuesta más a la gente que quizás escriba de esa manera más intuitiva, ¿no? Como escribo yo. Los sí, mapas, pues, puedes, puede ser que no tenga, al escribirlo todo sobre ya un esquema muy claro, sí. le resta, a ver, yo cuando he escrito alguna historia de esa, me resta un poquito de esa naturalidad o de ese punto No de yo frescura. intervenir como personaje, ¿no? Como personaje en el rol, ¿no? De tú qué Sí, haces, ¿no? sí. Entonces, los personajes no tienen esa facilidad para poder revelarse de alguna manera o poder tener Mm, las ideas propias, sí, te porque tú ya entiendo. los has. Yo a lo que me refiero con ser mapa es a tener todo más o menos, no tienes que tener absolutamente todo, no tienes que tener una enciclopedia con todos los nombres. Hombre, yo me hago mis chuletas cuando me las tengo que hacer, pero
también escucho, como tú dices, a los personajes. Lo que pasa es que, claro, yo es que cuando ya me siento a escribir ya lo tengo todo muy, 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 muy mascado. Lo tengo súper. Y claro, ya he tenido mis propios conflictos pues este personaje está pidiendo hacer esto, pero yo quiero que pase esto otro. Entonces, no. Si el personaje, ese personaje, no lo puedes traicionar. Al final, como yo digo, te van hablando y van yendo por donde ellos quieren. No, tú no haces nada más que de canalizador, porque es absurdo lo que los escritores decimos algunas veces, pero es verdad que están vivos. Si tú te metes en la piel de ese personaje y lo vas dejando, lo vas desarrollando, vas dejando que él con su propia voz vaya tomando las decisiones que son coherentes, acorde a su carácter, a la situación, lo que sea, al final tú no decides si eres, yo creo, si respetas al personaje. Porque por eso también se dan situaciones de personajes que yo lo he visto en películas, en series, de que te ponen haciendo ese personaje una cosa y dices tú, es imposible, ese personaje jamás haría eso, jamás diría eso, jamás tal, pero por conveniencia de guión, como es que necesitan que pase, pues pasa, pero no. Eso te digo ya que no va a pasar por conveniencia de guión, a mí eso me chirría mucho, pero que sí que es verdad que yo tengo que visualizarlo, tenerlo todo muy claro antes de escribir. No me puedo sentar y venga a ver si me viene la inspiración. No, antes prefiero ponerme a pensar y a rolear yo sola que lo otro. Sí, sí, es que al final, sí, al final parece uno un poco como esquizofrénico, ¿no? Porque ya ha habido veces que he estado a lo mejor fregando platos y hablando como dos personas, manteniendo una conversación y tal, no sé qué, y parece que estás loco, pero no, es Sí, que es sí, sí. necesario. Yo a veces me pongo a cómo se haría un ataque tal Sí, 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 y sí, lo representaba en el dormitorio y decía, bueno, entonces tiene sí, que dar un giro porque si no, totalmente. en fin, cosas que cualquiera que entre en la habitación dice, ¿qué hace? ¿No? Pero, No, no, pero, pero, pero es que es completamente normal y cosas, no sé, cosas en las que no cae la gente. A mí me gusta, dentro de que sea fantasía, tiene que haber una coherencia que no te, cosas que no te saquen, ¿no? Que no sea, unas y reglas. sí, sí, una regla. No, y esto porque lo hizo un mago, no. Tiene que haber una justificación, pero no solo en la magia que es, para mí es lo más fácil, por lo menos como yo lo planteo, no hay unas reglas de aceptar hechizos, aceptar. A mí eso me resulta fácil. Me refiero a documentarte, ¿vale? Por ejemplo, en la primera versión voy a contarte la anécdota con mi correctora, ¿vale? En su día, para esa publicación de 2014, yo el manuscrito original, el primero que terminé de escribir, cuando Natalia lo cogió entre manos, la típica escena que hemos visto mil veces, que desenvainan y se oye como un chirrido, ¿no? De la espada y ¡yan! Eh, puntualización de mi correctora. Eso no es posible porque dentro de las vainas pues están forradas porque no sé qué, no sé cuánto, para que no sufran desgaste, pa. Entonces, claro, pues ya dices tú, vale, perfecto. Luego, hablando con la gente de Grima, esa típica escena en la que tú ves a los dos tíos ahí con la espada entrechocándose y hay una hora, uno achuchando y el otro así como te empujo yo más que tú y tal, y se tiran ahí, incluso mantienen una conversación completamente irreal, porque esos son toques muy rápidos. Tú en el momento en el que tienes contacto y bloqueas, ya estás metiendo por otro lado. Es que no, o sea, eso son muchas flipadas del cine que tenemos muy interiorizados, interiorizadas y que después no podemos evitar, si no nos documentamos correctamente, transmitirlo, ¿no? A través del escrito. Entonces, esas cosas creo que son interesantes. O, por ejemplo, hubo algo que yo creo que no se plantea mucha gente, el tema de los caballos, por ejemplo. Eso no me pasó en esta saga, sino en la secuela también, contexto medieval y todo esto. Estaba haciendo un viaje con un personaje, un caballo, y dices tú, bueno, vale, siempre los vemos que se llevan el caballo y el caballo va pastando, ¿no? Y, pues ya come. El caballo no puede pasar más de 48 horas, me parece que estuve yo mirando, sin beber. Y bebe una burrada de litros, o sea, no sé si son, dependiendo de si suda, de si, no, de si tiene más o menos trabajo, pues a lo mejor son de 40 a 80 litros, dependiendo del bicho. O sea, ¿de dónde, cómo, qué haces?
claro, eso condiciona mucho los viajes. Tendrían que ir por rutas donde supieran que van a poder abrevar constantemente al caballo, de ahí que pudieran asaltarlo, ¿no? Porque, ay, es que siempre hay ladrones en todos lados. No, es que sabían perfectamente por dónde pasaba la gente, porque es que no les quedaban más narices, porque si no se les moría el bicho. Bueno, y comer que si tenían que, aparte de su forraje y de hierba, que si grano, que si no sé cuántos kilos, y digo, madre mía, digo, esto es una ruina, mejor irse a pie, de verdad. Y mejor no contarlo, no entrar en este punto y que la gente Correcto, crea que los caballos... correcto. A ver, no hay que ponerse pesado, pero si tú tienes en cuenta eso, no tienes que dar toda esa explicación tan larga, pero sí que te va a condicionar, porque yo ya me imagino una ruta que tiene que estar próxima al agua y tal, aunque yo no explique por qué, porque si no yo no me lo creo. Yo no puedo llevarme, sí, y estuvo andando por el desierto con el caballo a pelo 10 días, sin agua, sin no sé qué, y el caballo aguantó, ¿no? Le daban un poquito ahí de así con las manos y ya un sorbito y ya, si yo no me lo creo, no, y me pasa con todo, me pasa con todo, entonces sí que tienen que ser, dentro de que sea fantástico, tiene que tener unas bases y tú ya eliges la información que le das al lector. ¿Vale? Aunque no le Muy cuentes bien. todo esto de los caballos, esto es anecdótico, pero se va a transmitir en el Sí, texto. credibilidad al fin y al cuenta, ¿no? Sí, que no estés diciendo una cosa que lea una persona que sí entienda, por ejemplo, de caballo y diga, jolín, es que flipada esto, qué burrada, si esto no se hace así, ¿no? Intentar, dentro de lo que tú cuentes, pues ser lo más fidedigno posible. Si te pidiera yo que tú me dijeras tres temas que trata la obra, los tres ejes principales, ¿cuáles serían? ¿De esta primera novela o de la saga No, completa? de la saga en sí, es decir, tres temas principales, por un ejemplo, ¿no? La redención, tal y cual, Mm, tres temas principales que tú dijeras, no, estos tres temas están presentes en la obra y Sí. puedo decir con certeza que el que la lea van a estar ahí. Pues mira, uno muy importante es lo que es la identidad, la pertenencia, la aceptación. Eso que queremos la mayoría de ser aceptados por el mundo, esa búsqueda de tu lugar en el mundo, esa aceptación por parte de los demás. La protagonista va a ir buscando a lo largo de toda su vida esa aceptación y básicamente ella lo que le gustaría es ser realmente normal, no ser reina, ni tener poder, ella quiere ser una persona normal y corriente y tener una vida normal. Entonces, esa búsqueda de normalización, de aceptación, está presente a lo largo de toda la obra. Otro sentimiento muy, muy potente, el de no rendirse, no rendirse. O sea, tú puedes tener los problemas X que tengas, pero si sigue adelante, sigue avanzando, no te rinde, aunque todo pinte mal, al final vas a encontrar una salida, una vía. Eso no quiere decir que la salida vaya a ser bonita, ni que vaya a ser perfecta, pero no rendirse nunca y una capacidad de sacrificio por encima de cualquier otra cosa. Eso también es algo que en la obra se arrastra desde el primer libro. Capacidad de sacrificio por otros. No sé, no te oía. Identidad, constancia y sacrificio. Sí, sí, sí. Muy bien, perfecto, perfecto. Mm. Que más o menos es lo que tú has tenido también a la hora de escribir la obra, vamos, porque Todos los que escribimos, sí, tenemos que tener esas tres cualidades, yo creo. perfecto. Eh, una vez dijiste una frase muy emocionante, ¿no? Que ojalá algún día tus hijos pudieran leer estas páginas y sentirse orgullosos de haber visto a su madre luchar por realizar un sueño. Mm. ¿Qué significa para ti dejar ese legado y ser un ejemplo vital para ellos? Pues para mí es algo que es imprescindible. Pero no solamente para mi hijo, porque yo en el agradecimiento pues hago alusión a ellos, que todavía son pequeñitos, y que bueno, no lo sé, pero
creo que tienen motivos para ser frikis, no es obligatorio que lo sean, pero ellos ya están viendo de todo. O sea, han visto El Cristal Oscuro, están viendo todas las, las películas ochenteras y demás, entonces tienen bastante imaginación. Creo que en un momento dado puede ser que se vean interesados por esos temas que a su padre y a mí no, nos gustan. Y sí, me gustaría que es como dejar una parte de mí cuando yo ya no esté. Tanto con la saga de Yami como las futuras libros que escriba, que no van a ser los únicos. De hecho, ahora les dedico un cuento también, que ese sí saldrá en septiembre, un cuentecito, que ese es para niños pequeñitos, pero bueno, es como rollo fábula. Ese sí lo podrán leer ahora y pues sí, me gusta, aunque la obra es fantasía, va transmitiendo, yo creo que a través de ella voy dejando claro una serie de valores que estoy compartiendo con ellos a través de una aventura, que no es la finalidad, pero mm, es que es inevitable. Cuando tú escribes, deja algo de ti. De hecho, cuando te preguntan, oye, ¿con qué personaje te identificas? No puedo identificarme, porque siempre la gente piensa que te identificas con el protagonista, pero no es así, porque tú eres todos. Eres los secundarios, eres el antagonista, eres todo, ha salido de ti. Entonces, es mucho más complejo que todo eso. Pero yendo al tema, no solamente para mi hijo, a día de hoy yo ya estoy disfrutando, hay una persona que lo está disfrutando mucho, que yo creo que de así de familia directa, que es mi padre, por ejemplo, y yo creo que él se siente orgulloso de que su hija se haya dedicado, le gusta la historia y me apoya bastante en eso. De hecho, ya te crea una satisfacción. Como tú dices, estoy dejando algo que aporta cosas positivas a las personas que tengo de mi entorno, que tengo a mi alrededor. Y eso, y mis hijos Claro. todavía no se lo leen, pero ya se lo leerán y algo se les quedará. Claro, hablas de los personajes como parte viva, ¿no? Como una parte viva, como Claro, si dejáramos de escribir y ellos aparcaran su vida. sí. En nuestros personajes hay ese punto de que se reflejan nuestras mayores virtudes y nuestros peores defectos. Sí, y además lo podemos acentuar como es ficción, todo lo que queramos, porque evidentemente el más bueno del libro a lo mejor no va a ser, tú no eres el más bueno del libro, ni tampoco el más malo. No lo sé, te da libertad para experimentar también con personajes, con distintas formas de pensar, distintos tipos de carácter y eso también está chulo. A mí, que ya te digo, que me gustan los personajes complicadillos. No me, no. Los que tienen más salsa. Sí, sí, por ejemplo, cuando empezamos a leer La Voz de las Espadas, que empiezas con Logen, ¿no? Con el bárbaro, y pues está muy guay, el personaje además va viendo, pero yo lo siento mucho, yo no puedo evitar que a mí me sale una sonrisilla cada vez que hay una escena con Glosta, personaje favorito, y es un personaje que es complicado. O sea, dice, oh, personaje favorito, Glosta. Ah, el inquisidor torturador que, que putea a la gente, sí, pero es que tiene una personalidad Esto me hace preguntarte qué sí, importancia tiene la construcción de un villano en una obra. brutal, brutal. O sea, no lo digo porque tenga yo los mejores villanos. Yo los villanos que he construido para la obra son los villanos que he considerado necesarios para mover la trama, pero siempre creo que el villano tiene que estar a la altura. Es tan importante como la protagonista y de hecho en esta saga es que claro, es que no quiero revelar muchas cosas para no hacer spoiler, pero digamos que en los dos primeros libros, em, que va a ser la infancia de la niña, se va a plantear lo que es el conflicto, se va a revelar el conflicto y ella va a tener, principal, y ella va a tener como una primera toma de contacto con lo que de verdad le aguarda. Pero es a partir del tercero cuando ella va a descubrir al antagonista. Y a mí yo el antagonista está muy mimado. De hecho, hay un libro en el que casi que comparten al 50%
escenas la protagonista y él, porque es que es necesario que esté bien construido, que sea complejo, que tenga motivaciones, igual que pueden ser erróneas, no tienen que ser moralmente, pero tienen que tener sentido y esa persona, ese malo, oye, ¿por qué está haciendo esto? No, porque quiero conquistar el mundo y ya está, porque soy malo. No, tiene que ser algo más complejo. Y, y bueno, pues ya te digo que dependiendo de la saga, me van saliendo uno u otro, dependiendo de lo que requiera, yo creo, la historia. Pero sí, es muy Muy importante. bien. Y ya para concluir, quería preguntarte, bueno, que dejaras una recomendación o algún tipo de clave que te haya servido a ti en tu carrera literaria, en la escritura de estos 5 libros, de Mm. esta saga y de los que pueden llegar a venir, de esos relatos, de esos cuentos. ¿Qué es lo que tú le dirías, ¿no?, a nuestros oyentes, a nuestros seguidores más escritores? ¿Qué te ha servido a ti para poder seguir? O lo que dejarías a un lado, desde luego. Pues yo lo que les recomiendo, porque creo que la mayoría de gente que escribe tiene un problema, que es que cuando te sientas a escribir, quieres escribir el texto perfecto, la idea perfecta, el no sé qué perfecto. Entonces, cuando eres demasiado perfeccionista, al final lo que te pasa es que terminas no haciendo nada, porque nada te parece bien, con nada estás conforme, todo, bueno, si te digo, yo no sé por cuántas revisiones ha pasado ya este libro, en solitario por parte mía, después de compartírselo a familiares, amigos, hacer algunos cambios de anotaciones o de sugerencias que te hacen, no de argumentales, sino para pulir el texto o de lo que sea, y luego con el corrector. Mi recomendación es que escriban, que no importa, que lo paran, que lo suelten. Tú escríbelo. Si tienes una idea, ponla, no importa. Aunque sea solamente, que te digo yo, a mí hay veces que no me sale a lo mejor la frase que quiero, pero sí que puedo decir 2 palabras para luego enganchar, ¿vale? O una palabra. De ahí, o sea, la idea, la esencia, y tú ya después tiras. Pero si no la tienes, no puedes, si no tienes la arcilla, no puedes moldearlo luego. O sea, lo importante es que por lo menos tenga algo, tenga un amasijo, aunque sea un amasijo de carne que no sabe muy bien, tal, no importa. Que escriban, aunque diga, bueno, pero es que no lo estoy haciendo por orden, porque también hay gente que piensa que el libro se escribe, tengo que empezar por aquí y tengo que terminar aquí. No, a lo mejor empiezas por aquí, pero luego saltas aquí, luego vuelves aquí, metes la escena de aquí y luego ya irás entretejiendo, irás enlazando, o a lo mejor no, a lo mejor te apetece hacerlo todo seguido porque te sale así, depende de... Pero eso no te tiene que frenar, lo importante es que tengas constancia y que lo vayas soltando y que no te limites. Porque al final la gente, eso, que se mete mucha caña, le da miedo, ay, es que no está lo suficientemente bien, es que no está lo bastante pulido, es que me lo van a rechazar, es que no le va a gustar. Da igual, ya le darás forma. Si tiempo tienes, si, a ver, una vez que ya lo escribes, ¿cuántas veces, cuántas vueltas le va a dar? Y bueno, y si necesita ayuda, necesita una persona que te dé una segunda opinión, un lector beta, un corrector de estilo, digamos, todo el mundo recurre a esas herramientas porque es que son necesarias. A veces estamos tan inmersos en lo que hemos escrito que hay cosas que son evidentes que no vemos y tiene que venir otra persona externa a decir, oye, y esto de aquí, y dices, tú, contra, y es verdad. ¿Y cómo es que lo he leído 20 veces y no he visto esto? Pues ya está. Entonces, no existe la perfección. Al final, de lo que se trata, yo creo, la gente que escribimos, lo que queremos es contar una historia y compartirla. Pues que bajen un poquito el nivel y que se limiten a escribir una historia, como yo cuando iba al instituto y me escribía en las libretas el cuentecico, para luego compartirlo con los colegas. ¡Ay, qué guay lo que ha hecho y tal, no sé qué! Y ya está, empieza por ahí. Empieza escribiendo tu cuento tonto y no te preocupes, que eso poco a poco se va, se va mejorando, lo puedes ir ampliando, le puedes dar todas las vueltas que quieras al final. Perfecto, Eso es. perfecto. Quien construyó la primera silla o la primera mesa no la hizo perfecta. Tuvo que probar Efectivamente, varias veces. Pues aquí es lo mismo. igual, eso Oficio. es. Sigamos en la recomendación de Natividad, sigamos con oficio, dejemos volar a nuestras letras
cuando llegue el momento en el que haya que soltarlo de nuestra jaula, que es la cabeza, ¿no? Y a partir de ahí, pues nada, darte las gracias, Natividad, por este ratito. Espero que a medida que A vayas ti sacando tus siempre. libros, si quieres pasarte por aquí Sí, y claro que sí. charlamos, porque se nos quedan cositas en el tintero. Sí, Hablamos de personajes, hablamos de villanos, hablamos de tramas, hablamos de mundos y hablamos pues de la consecución de los libros que tú puedas ir sacando, como si saca otros que sean ajenos a esta saga. perfecto. Esperemos que sí, que sigamos creciendo hacia todos los sentidos, hacia todos los lados. Muchas gracias, un Muchas saludo a gracias. ti, un saludo a tu marido, un saludo a tu familia y Muchísimas a gracias. todas las personas que nos han seguido. Un abrazo y hasta la próxima.